Hola, en este video trabajaremos el tema de inecuaciones. Al comienzo, antes de las preguntas, voy a hacer un breve recordatorio de la materia y luego voy a ir con 15 preguntas asociadas a este tema. Bueno, lo primero que quiero es establecer una diferencia entre lo que es una ecuación y lo que es una inecuación. ¿Ya? La ecuación eso ya la conocemos. Si quisiera resolver esta ecuación que se plantea acá, que es 2x más 6 igual 14, lo que haremos es el 6 dejarlo del otro lado con la operación contraria, que en este caso sería restar. Después al 14 le restamos 6, eso nos va a dar 8. Luego vamos a dividir por 2 y nos va a quedar que el valor de x es 4. Pero si nos damos cuenta que hay un solo valor para esta ecuación que la satisface, que en este caso sería solo el 4. ¿Cómo sería en el caso si yo resuelvo la inecuación? En cuanto al procedimiento, es similar. El 6 va a quedar del otro lado restando. Voy a hacer la diferencia. Luego voy a dividir por 2. Y me va a quedar que x tiene que ser en este caso menor que 4. ¿Ya? Hacia donde abren las patitas de este desigual, va siempre abriendo hacia el mayor. Entonces en este caso indica que el mayor es 4. Entonces, ¿quién es x? Es cualquier número que sea menor que 4. ¿Ya? Entonces, en ese caso, hay infinitos números que son menores que 4. Al menos en los enteros puedo encontrar el 3, el 2, el 1, el 0 o cualquier entero negativo. Entonces, hay muchos números que cumplen con eso. No un valor en particular como nos ocurrió en el caso de la ecuación. ¿Ya? Entonces, esto nosotros lo podemos representar de varias formas. ¿Ya? Hay que buscar una anotación. Y esa anotación puede ser gráfica, a través de un intervalo o a través de un conjunto. ¿Ya? Gráficamente sería dibujar la recta real, ubicar el 4, como en este caso solo dice menor que 4 y no menor o igual que 4, voy a hacer un circulito pero sin rellenar. Y como tenemos que buscar números o representar números que sean menores que 4, esos números están a la izquierda del 4 de la recta numérica. Entonces tenemos que irnos a la izquierda y ahí van a estar todos esos números, ¿cierto? Y a la izquierda, por notación, nos encontramos con el menos infinito, ¿ya? Ahí estaría el gráfico que representa esta situación. Si quisiera representar como esto como intervalo, voy a escribir el menos infinito, voy a escribir el 4, pero como a la izquierda nunca termina, voy a dibujar un corchete abierto, es decir, eso nunca termina hacia la izquierda, y como tampoco considera el 4, vamos a dibujar el símbolo también abierto. ¿A qué me refiero cuando el símbolo esté cerrado? Que va a ir estas patitas del símbolo abrazando el numerito. En este caso iría abrazando el 4. Acá eso no aplica porque en el menos infinito, o si nos pasa con el más infinito, siempre va a ir abierto porque nunca termina. ¿Ya? Ahora esto como conjunto siempre comienza igual. Abrimos paréntesis de llaves. Sería x que está en los reales tal que. Y esta parte que obtuvimos acá literalmente la copiamos y la pegamos acá. Cualquier x que está en los reales tal que x es menor que 4. Y ahí estarían las tres formas de representar esto. Voy a profundizar en esta parte de cómo representar gráficamente como intervalo y como conjunto. Y después cuando haga los ejercicios voy a mostrar más ejemplos de cómo ir resolviendo las inecuaciones. Y acá tengo varios casos donde me dan el gráfico o me dan el intervalo o me dan el conjunto. Ya, en el caso 1, si quiero pasar del gráfico al intervalo, vamos a ubicar el menos 6, vamos a escribir más infinito. Ahora, nótese que en este caso el circulito va con relleno. Eso quiere decir que considera el menos 6. Por lo tanto, las patitas del símbolo van a ir abrazando el numerito. Y en el más infinito iría abierto, así que las patitas le dan como la espalda a la notación, que en este caso es el más infinito. Como conjunto sería cualquier x que está en los reales tal que, bueno, y tiene que ser cualquier número que sea mayor o igual a menos 6. Entonces x tiene que ser mayor o igual que menos 6. Y ahí estaría la escritura. Veamos un segundo ejemplo. Partimos desde el intervalo. Entonces, para hacer el gráfico vamos a dibujar la recta real, vamos a ubicar el 4. Como en este caso el símbolo no toma el 4, entonces vamos a hacer un círculo sin relleno y tenemos que irnos al menos infinito, que en este caso sería a la izquierda.
y ahí estaría escrito de forma gráfica. Como conjunto, comienza igual, x que están los reales, tal que, y escribimos en este caso que el x, en este caso son menores que 4. Entonces, menor, no le puedo poner el igual porque no considera el 4, entonces cualquier x que sea menor que 4. Listo. Ahora nos dan el conjunto, pero esta vez nos dicen que el x ronda entre menos 3 y 5. Entonces, en el gráfico, voy a ubicar ahora dos valores, que en este caso es menos 3, el 5. Considérese que el menos 3 va el círculo sin relleno y en el 5 va con relleno. Y son números que están entre ellos, así que iría en este caso de esta forma. Y en el gráfico, perdón, en el intervalo sería menos 3 hasta el 5. En el menos 3 no se considera, corchete abierto. Y en el 5 sí se considera, corchete cerrado. Y en el último va del 2 al 7, ambos inclusive. Así que escribimos el 2, el 7 en ambos cerrados. Ahí estaría. Y el conjunto sería x en los reales, tal que. Entonces es parecido al ejemplo anterior. Entonces tendríamos 2 menor o igual que x y esta a la vez menor o igual que 7. Y cerramos el paréntesis de ya. En todo caso, mayor profundización voy a hacer en los primeros ejemplos que voy a resolver a continuación. Caso 1. Dice que tenemos esa inecuación y nos piden el intervalo que tiene por solución. Resolvemos la inecuación y después vamos a la anotación que nos piden. Ya, en este caso, miren, yo voy a resolverlo de dos maneras y quiero que se den cuenta que de las dos formas voy a llegar al mismo resultado. En un caso voy a reunir lo que tiene x al lado izquierdo de la desigualdad. Entonces voy a escribir 3x menos 8x menor o igual que menos 15 menos 10. ¿Ya? Lo único que hice fue pasar términos sumando y restando de un lado al otro, por lo tanto la desigualdad mantiene su orientación. Acá esta diferencia me va a dar menos 5, menos 15 menos 10 sería menos 25, y si se dan cuenta, ambos términos que están a distinto a la desigualdad son negativos. Ya, entonces en este caso voy a amplificar por menos 1, solamente para hacer el ajuste del signo. En el caso del lado izquierdo me va a quedar 5x y en el caso del lado derecho me va a quedar 25. Pero en una desigualdad, a diferencia de las ecuaciones, cada vez que multipliques o dividas por un número negativo, la desigualdad cambia su orientación. Así que ahí cambia la orientación. Y por último voy a dividir por 5. Como es una división por un número positivo, la orientación se va a mantener. Me va a quedar acá x mayor o igual que 5. ¿Ya? Entonces, yo creo que un buen apoyo acá es hacer el gráfico. Ubicamos el 5, el círculo con relleno, y cualquier número mayor o igual que 5. Quizás a alguno le pueda costar esta parte, entonces piensen en un número mayor que 5, 6. Y ese 6 está a la izquierda o a la derecha. A la derecha. Entonces, todos a la derecha sería de esa forma. Y después en el intervalo simplemente escribo el 5, el más infinito, 5 lo considera y el más infinito no. Y ahí estaría la escritura. ¿Qué era la otra forma que quería explicar? Que en el fondo es como tratar de ahorrarse un paso, de darse cuenta de la desigualdad donde el x tiene mayor coeficiente. Es en el lado derecho de la desigualdad. Entonces me conviene reunir la x al lado derecho y evitaríamos este paso después de tener que multiplicar por menos 1. Es solamente la economía de un paso. ¿Ya? Entonces tendríamos 10 más 15 menor o igual que 8x menos 3x. Si se dan cuenta, al tiro no tenemos problema del signo. Dividimos por 5 y nos queda que el x mayor o igual que 5. Y la historia sigue tal cual como lo mostré recién. Y la opción correcta era la alternativa C. En el caso de la pregunta 2, miro dónde el x tiene mayor coeficiente, el lado izquierdo. Entonces voy a reunir al lado izquierdo 9x menos 3x y el otro lado me va a quedar 6 más 18. 9 menos 3 sería 6, en este caso 6x, 6 más 18 sería 24, dividido por 6, entonces el x tiene que ser menor o igual que 4. Entonces el gráfico, insisto, ayuda mucho a entender cómo va a caer el intervalo. Colocamos el 4, círculo con relleno, tenemos que buscar números que sean menor o iguales que 4.
nuevamente, para los que les pueda costar esta parte, recuerden algún número que sea menor que 4. 3. ¿Está a la izquierda o a la derecha? Izquierda. Entonces, todo esto se va a la izquierda, que sería con el menos infinito. Entonces, para efecto del intervalo, nos va a quedar menos infinito hasta el 4 cerrado y aquí abierto. Busco la opción correcta y la alternativa B. Se parece mucho a la A, pero en el caso de la 4 no se está considerando. Entonces ahí uno se puede equivocar. Ya, pregunta 3. Bueno, aparece un paréntesis, rompemos paréntesis, la historia sigue exactamente igual. Tenemos menos 2, menos 3x, menos 12. ¿Qué hice? Multipliqué menos 3 por x, multipliqué menos 3 por 4, ¿ya? Producto de diferentes signos, por lo tanto en ambos casos dio negativo. Y del otro lado tendría 7 por x y 7 por menos 2. Ya, si saco la cuenta rápida, la x al lado derecho suman 4, al lado izquierdo menos 3. Me conviene reunir al lado derecho. Entonces me va a quedar 7x menos 3x más 3x, y al lado izquierdo va a ser menos 2 menos 12 más 14. Lo único que hice fue cambiar términos de un lado a otro de la desigualdad, sumando y restando. Y la desigualdad se va a mantener. Solamente puede sufrir cambio la desigualdad en su orientación si multiplico o divido por un negativo. No ha sido el caso en este momento. Acá nos va a quedar 0. Y de este lado esos se anulan y nos va a quedar 7x. Voy a dividir por 7 y eso me va a quedar x. Entonces 0 tiene que ser mayor que x. Pero como está como conjunto, veo dónde aparece el desigual abriendo hacia el 0 sin considerarlo. Y eso ocurre en la alternativa C. Ya. Para la pregunta 4, aparece esto con fracciones. Ya no nos vamos a complicar tanto acá. Lo único que tenemos que fijarnos en los denominadores, que son 2, 4 y 2. Mínimo común múltiplo entre 2, 4 y 2 sería 4. Entonces todo se va a amplificar por 4. Voy a multiplicar por 4 acá, por 4 acá y por 4 acá. ¿Ya? Entonces cuando multiplique por 4 se van a generar simplificaciones. Por ejemplo, acá va a quedar 1, 2. 1, 1. Acá 1, 2. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar 2x. Ese 1x que quedó, ese 1 menos 1 que quedó se va a multiplicar con x más 1, va a quedar menos x menos 1, y del otro lado va a quedar 2 por 3, 6. Del lado izquierdo reúno las x, del lado derecho los números. Perdón, acá era menos 6. Ahí. No alcanza a dar cuenta, sería 2 por menos 3, sería menos 6. Y acá sería menos 6, menos 6 más 1. Entonces aquí tiene que ser mayor que menos 5. Bueno, podría mirar la alternativa de forma inmediata. Lo mayor a menos 5 donde se muestran es la alternativa B. O aquellos que le pueda costar, dibuja la recta numérica, ubican al menos 5, circulito sin relleno, y piensen en algún número que sea mayor a menos 5, el 0. Y el 0 está a la izquierda o a la derecha de él, a la derecha. Entonces, ahí nos vamos al más infinito y sería el gráfico o la representación que se seleccionó. En el caso de la pregunta 5, con la introducción ahí, si quieren vuelven el vídeo a esa parte y retoman, porque la verdad es como te dan la representación y ver qué intervalo corresponde. Solamente tener cuidado que al seleccionar el 1 esté considerado, es decir, vaya a los bracitos tomando el 1, y eso se descarta la B, ¿cierto? Y se descarta la D, y que el 3, los bracitos del corchete no tomen al 3. Descarto la A, así que la opción correcta era la C. Ya, pregunta 6. Entramos ya al terreno de los problemas. Dice que en una frutería se llenan cajas de dos tipos. Un tipo de caja está llena de fruta y pesa M,
Y otro tipo de caja está llena con fruta, pero pesa P. Ya la capacidad del camión donde se llevarán las cajas no puede superar los 2100 kilos. ¿Ya? Es decir, tiene que ser menor o igual a los 2100 kilos. ¿Ya? Eso significa menor o igual a 2100. Ya se sabe que la cantidad de cajas de los dos tipos se colocan en el camión que se colocarán en el camión es la misma, ¿ya? Y la pregunta es, ¿cuál de las siguientes inecuaciones permite determinar la cantidad máxima de cajas X de cada tipo que se pueden colocar en el camión? Ya, ambas cantidades de cajas de cada tipo y las cantidades son X. Entonces, si la de un tipo pesa en M, el peso que voy a tener de ese tipo va a ser X por M. ¿Ya? Es como que tú, no sé, pese 3 kilos y son dos cajas, sería 2 por 3. Entonces, si acá es una cantidad de M y, perdón, si pesa M y es una cantidad de X, sería X por M. Traten siempre estas cosas primero pensarlas con números y después las vamos pensando con letras. Y en el otro tipo va a pasar lo mismo. Es una cantidad de X, solamente que en este caso el peso es N. ¿Ya? Y la suma de esos pesos no puede superar los 2100 kilos. Entonces ahí entra la duda 1. Bueno, vamos a escribir esto con mayor o igual a 2100. Bueno, si lo escribo así estaría en un error porque estaría diciendo que el peso tiene que ser superior a 2100 kilos. Pero estábamos diciendo que tiene que ser menor o igual. Por lo tanto, el símbolo es igual, va para el otro lado. Indicando que el 2100 es como el tope, lo máximo que puede pesar. Ahora, lo único que me queda es que como estos dos términos tienen X, factorizar por X. X factor de M, perdón, escribí N, era P. Era ahí, P. M más P menor o igual que 2100. Y eso se muestra en la alternativa A. Y fin de la historia. Para la pregunta 7, dice que una persona vende plantas por internet a 3.500 pesos cada una. Un mes necesita realizar ventas por un monto superior a los 500.000. Entonces, cuando yo esté en la decisión, bueno, esto le voy a poner, lo voy a escribir de esa forma, o lo voy a escribir de esa forma, ¿con cuál me voy a quedar? Bueno, la segunda estaría incorrecta porque me indica que tiene que ser menor que 500.000. Esa es la correcta, ¿cierto? Superior a 500.000. ¿Ya? Sigo leyendo. A mediados del mes ha vendido solo 40 plantas y teme que no alcance su meta de las ventas, por lo que decide comenzar a vender las plantas a mayor precio, que en este caso es 4.500, por el resto del mes. ¿Cuál de las siguientes inecuaciones permite calcular la cantidad X de plantas que tiene que vender la segunda mitad del mes para alcanzar su meta? Entonces, ¿ya qué le ocurrió la primera mitad del mes? Vendió 40 a un valor de 3.500. ¿Y qué va a hacer la segunda mitad del mes? Bueno, va a vender una cantidad X, pero un valor más alto que es de 4.500. Y queremos que la suma de esto nos dé un monto superior a los 500.000 pesos. Como ya habíamos adelantado, esto tiene que ser mayor que los 500.000 pesos. Entonces ahora solamente nos preocupamos de ver bien cuál es nuestra opción correcta y eso nos lleva a la alternativa D. Pregunta 8. Estas preguntas donde te dan una fórmula. Acá es solamente leer bien, identificar quiénes son las variables y después reemplazarnos. Esto no es difícil. Veamos. Dice, el índice de OMA-IR, desconozco ahí técnicamente qué significa, dice que es un modelo que sirve para evaluar la resistencia a la insulina y se mide utilizando la insulinemia y la glucemia, ambas medidas en ayunas, de acuerdo con la siguiente igualdad. ¿Ya? Ahí está la fórmula que se representa. Va a estar acá la insulinemia, acá va a estar la glucemia y un valor constante que es 22,5 que está dividiendo el producto que aparece acá. Ya, dice, la siguiente tabla se presenta la interpretación de los distintos valores que da este índice. ¿Ya? ¿Cómo se llega a ese índice?
multiplicando lo que está aquí en verde con lo que está aquí en amarillo y dividiendo por 22,5. Ya, si ese resultado te da inferior a 1,96, la persona no tiene resistencia a la insulina. Ahora, si te da entre 1,96 y 3, hay una sospecha de resistencia. Si te da mayor que 3, tenemos resistencia a la insulina. Dice que una persona tiene una glucemia de 5,6. Entonces, si la glucemia yo la destaqué en amarillo, entonces este valor en amarillo. ¿Cuál de las siguientes desigualdades representa la condición que debe tener su insulinemia? Que en este caso está representado como X. Entonces, ahí donde esté insulinemia voy a reemplazar por X después, para que la interpretación de su índice indique que no hay resistencia a la insulina. Entonces, ¿qué tengo que extraer de la tabla? ¿Dónde? Bueno, ¿para qué valor no hay resistencia a la insulina? Y es para un valor inferior a 1,96. Entonces ahí yo tengo que decir, bueno, voy a escribir menor que 1,96 o mayor a 1,96. Bueno, literalmente lo dije, ¿cierto? Es el que corresponde y ese sería el incorrecto. Ya, entonces, ya, vamos a reemplazar en esta expresión. Ya, tendríamos x por 5,6 dividido por 22,5 y queremos que ese resultado nos dé inferior a 1,96 para que arroje sin resistencia. ¿Cómo procedemos? Ahora es solamente cosa de despejar x. Bien, el 22,5 está dividiendo, así que del otro lado va a quedar multiplicando al 1,96 y el 5,6 que está multiplicando la x del otro lado va a quedar dividiendo. Y como todo es positivo, no hay posible alteración de la desigualdad. Ahora solamente es cosa de que identifique la alternativa correcta, que es la A, y estaríamos listos. Pregunta 9 dice que en una oficina de encomiendas se desea enviar 5 regalos idénticos y un frasco de medio kilo de miel. Para determinar la masa de estos regalos se colocan en una balanza 2 regalos y el frasco de miel, y en otra balanza 3 regalos como se representa en la figura adjunta. Relevante: la balanza del lado izquierdo marca menos peso que la del lado derecho. Así que si yo hago el símbolo desigual, voy a escribir las patitas abriendo hacia el lado derecho porque ahí es donde se marca mayor peso. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Cada regalo tiene una masa de 100 gramos, cada regalo tiene una masa de 500 gramos, cada regalo tiene una masa mayor de 500, o la de que cada regalo tiene una masa menor que 500 gramos. ¿Ya? Todas las alternativas están en gramos. Y acá hay un dato que está en kilogramos, entonces tenemos que pasar eso a gramos. Entonces, 1 kilo son 1000 gramos, por lo tanto, medio kilo serían 500 gramos. Ahora bien, una cosa bien práctica. La desigualdad se va a mantener si yo quito el mismo elemento de la balanza del lado izquierdo y la balanza del lado derecho. Por lo tanto, si yo quitara ese regalo y quitara ese mismo regalo del lado derecho, la relación se sigue manteniendo, ¿cierto? Lo mismo que hiciera con un segundo regalo. Quitamos eso y quitamos eso, la desigualdad se sigue manteniendo. Ahora, este frasco de miel está indicado que pesa 500 gramos. Entonces tenemos que 500 gramos menor que el peso de un regalo, ¿cierto? Entonces quiere decir que el peso de un regalo es, o la masa de un regalo es mayor a los 500 gramos. Buscamos la opción que lo indica, en la alternativa C, cada regalo tiene una masa mayor a 500 gramos y estamos listos. Pregunta 10. Dice que la tabla presenta la cantidad de metros cuadrados recomendados para la crianza de cerdos según su masa. Entonces, tenemos el peso de los cerdos y la cantidad mínima de metros cuadrados por cerdo que se debe tener. Ya dice que se quiere hacer un chiquero para 12 cerdos de ese tipo de raza, tiene que ser, creo yo, que tengan, que llegan a tener una masa de entre 35 y 45 kilogramos en edad adulta. ¿Cuál es la cantidad mínima de metros cuadrados que debe tener el chiquero para cumplir con la recomendación?
Ya, primero de la tabla tenemos que identificar, bueno, para este peso entre 35 y 45 kilogramos, ¿cuál es el metraje que aplica? Entre 35 y 45 sería ese caso, ¿cierto? Eso quiere decir que por cada cerdo tengo que tener como mínimo 0,4 metros cuadrados. Y como son 12 en total, bueno, habría que multiplicar por 12. Entonces seríamos los 12 por los 0,4 metros cuadrados por cada uno. Y el metraje mínimo que puedo tener sería de 4,8. ¿Ya? Solo para los que no recuerdan, cuando multiplique un número entero por un decimal, ustedes lo multiplican como entero, sería como 12 por 4, 48. Y como hay una cifra decimal, se devuelve en una unidad a la izquierda y el número que ya había indicado. Alternativa C. Para la siguiente pregunta voy a resolverla de dos maneras. Voy con la primera. Dice, Carmen tiene 13 lápices más que Ariel y entre las dos tienen a lo más 49 lápices. ¿Cuál es la cantidad máxima de lápices que puede tener Ariel? Dice, Carmen tiene 13 lápices más que Ariel. Por lo tanto, a Carmen si le quito 13 lápices, en ese caso tendría lo mismo que Ariel. Después dice que entre las dos tienen a lo más 49 lápices. Es decir, entre la cantidad de Carmen, más lo de Ariel, tiene una cantidad menor o igual que 49, porque como es a lo más, ¿cierto? Entonces, como máximo, entonces puede ser ese valor o menor. Y nos están preguntando cuál es la cantidad de lápices que tiene Ariel. Entonces a mí me conviene la ecuación que solamente aparezca la de Ariel. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como acá tengo C, la idea sería despejar lo de Carmen en función de lo que tenga Ariel. Entonces despejo acá C y me va a quedar A más 13. Entonces tendríamos que lo de Carmen es igual a lo de Ariel más 13, más lo que tiene Ariel tiene que ser menor o igual que 49. 2 veces lo que tiene Ariel sería menor o igual que 49 menos 13. Lo de Ariel sería 49 menos 13, eso va a dar 36. Lo divido por 2 y me da que lo de Ariel es menor o igual que 18. Entonces, ¿cuál es la cantidad máxima de lápices que puede tener Ariel? Bueno, en esa desigualdad el máximo valor que podría tomar sería el 18. Si hubiese dicho menor a 18, claro, ahí marco la que es 17. Ya, esa es una manera, yo diría, como formal de hacer el ejercicio. Acá está como más a través de un truquito, es hacer lo siguiente. Ya. Miren lo que haré. Eh, Entre los dos a lo más tienen que tener 49 lápices. Entonces, ¿qué voy a hacer? Los 49 los voy a repartir en dos partes iguales. Me va a dar 24,5 y 24,5. Esta diferencia que tienen entre ellos, que es de 13 lápices, también la voy a repartir en partes iguales. 6,5 y 6,5. Solamente que en un caso voy a quitar los 6,5 y en otro caso voy a sumar los 6,5. ¿Por qué en un caso quito 6,5 y en otro caso lo sumo? Porque estoy generando esa diferencia de 13 unidades entre uno y el otro. Entonces en el primero me va a quedar 18 y en el otro caso me va a quedar 31. Y todo va a calzar perfectamente. La suma de 18 y 31 da 49 y se da esta diferencia de 13 unidades. ¿Ya? Entonces, como por contexto Ariel es el que tiene menos, entonces tendríamos los 18. Hay que tener cuidado porque había una alternativa que decía 31, pero en ese caso aplica a lo que tiene Carmen. ¿Ya? Espero que se haya entendido. Pregunta 12. Dice que una torta está formada por capas alternadas de bizcocho y manjar, de modo que cada capa inferior y cada capa superior necesariamente tienen que ser de bizcocho. Cada capa de bizcocho tiene una masa de 100 gramos y cada capa de manjar tiene una masa de 150 gramos. ¿Cuántas capas de manjar como máximo puede tener una torta para que ésta no supere los 700 gramos de masa? Entonces yo voy acá colocando, dice, tiene que
tener en la capa inferior y la capa superior tiene que ser de bizcocho, ¿ya? Y el bizcocho pesa 100 gramos. Y las capas de manjar pesan de 150 gramos, ¿ya? Pero siempre tiene que ir una de bizcocho al principio y al término, con estos pesos hasta que no superen los 700 gramos. Entonces, vamos a hacerlo literalmente con un dibujo. Hasta acá va a ir una primera capa de bizcocho, después va a ir acá una capa de manjar y después va a ir una capa de bizcocho de nuevo. ¿Ya? Eso no es posible, se está cumpliendo la regla, ¿cierto? Bizcocho al principio y al final. Ahora en peso, ¿qué se traduce eso? Que tendríamos acá 150, acá 100 y acá 100. Y hasta el momento llevamos 350 gramos, ¿cierto? Entonces, para llegar a los 700 nos queda, ¿cierto? Podemos seguir colocando manjar y bizcocho. Alguien dirá, ah, entonces vamos a ir al doble. Ya, pero hay que tener cuidado ahí con que se cumpla la regla que tiene que ir con bizcocho arriba, ¿cierto? Así que mejor sigamos cubriendo por capas, si no queda tanto por hacer. Entonces vamos a colocar ahí una más de manjar y después una más de bizcocho. Entonces ahora tendríamos 150 más y 100 más. Ya, hasta ahí tendríamos 600 gramos. El problema es que si vuelvo ahora a colocar una de manjar, necesariamente voy a tener que colocar una de bizcocho. Y me voy a pasar de los 700. Así que esto es lo máximo que yo podría colocar, ¿ya? O que sea lo máximo que es menor a 700 gramos, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas capas de manjar como máximo? Bueno, solamente puedo colocar 2 capas de manjar. Alternativa B. Ya, pregunta 13 dice, al organizar un seminario, una persona recibe 2 ofertas de 2 centros de eventos. El primero cobra 2.000 pesos por invitado, más un cargo fijo de 520.000. Generalmente las empresas lo hacen como garantía por posibles daños. Y el segundo cobra 5.000 pesos por invitado, más un cargo fijo de 310.000. ¿Te das cuenta? Un caso el cargo fijo es mayor, pero lo que cobran por persona es menor. Y en otro caso cobran más por persona, pero el cargo fijo es menor. ¿Cuántos invitados como mínimo deben asistir para que el segundo centro de eventos sea más caro? O sea, acá tendríamos el centro 1, el centro 2 y que nos salga el segundo centro más caro. Entonces el símbolo desigual iría indicando hacia el centro 2, indicando que ahí se va a dar un mayor valor. Ahora, al número de invitados le podríamos llamar con cualquier letra. Yo voy a colocar la letra P, P de persona. Entonces, ¿qué ocurre con el centro 1? Te cobran 2.000 por el número de personas que asisten, más 520.000. Y en el centro 2 te cobran 5.000 por persona, más 310.000. Y andamos buscando que este segundo centro sea mayor el cobro que el primero. Lo mismo que hicimos al principio de esta cápsula explicativa. ¿Dónde la incógnita tiene mayor coeficiente? Lado derecho. Entonces ya me conviene reunir. Tendríamos 5.000p menos 2.000p. Y en el lado izquierdo sería 520.000 menos 310.000. Ya, esa diferencia nos va a dar 210.000 menor que 3.000p. ¿Se dan cuenta? Ambos valores están en miles, entonces podríamos acá dividir por 1.000, que sería quitar 3,0 acá, 3,0 acá. Entonces me va a quedar 210 menor que 3p, dividido por 3. Estoy dividiendo por un positivo, así que la desigualdad no sufre cambio en su orientación. Y nos queda que el número de personas tiene que ser mayor a 70. Entonces, ¿cuál sería el mínimo o la mínima cantidad de personas que permite que esto se cumpla, que el segundo centro sea más caro? Primer entero que esté después del 70, el 71. Alternativa B. ¿Qué ocurre con 70? En 70 da lo mismo que centro contratar, por si acaso.
Pregunta 14 dice que la dosis de un medicamento solo es efectiva si se suministra como mínimo 25 miligramos por kilogramo de una vez al día, pero la dosis diaria no puede ser mayor a 2000 miligramos. La pregunta es, ¿cuántos kilos como máximo debe tener una persona, un paciente, para que este medicamento sea efectivo y no supere la dosis diaria? ¿Ya? Entonces, los 25 que te aplican por kilo, voy a escribir cada kilo, ¿ya? No tiene que darte el producto un número que supere los 2000 miligramos. Entonces eso tiene que ser menor o igual que 2000. Entonces solamente nos queda dividir por 25. 2000 dividido 25. Hacemos la simplificación por 25 y nos va a dar 80. ¿Qué son 80? 80 kilogramos. Entonces la pregunta dice, ¿cuánto alguien tiene que pesar como máximo? Bueno, lo está diciendo 80 kilos. Alternativa C. Y en esta última pregunta dice, una empresa distribuye bidones de agua de 20 litros por un valor de 2.200 pesos cada uno. Esta empresa tiene un plan en el que cobra una suscripción mensual de 2.000 pesos, con lo cual el precio de cada bidón baja a 1.800. Otra empresa dedicada al mismo producto cobra 2.500 por suscripción, pero el precio de cada bidón se reduce a 1.600. La pregunta es, si una persona suscribe a alguna de estas empresas, bueno, ¿cuál es la cantidad mínima de bidones que debe comprar para que le convenga económicamente la segunda empresa? ¿Ya? Entonces es parecido a la pregunta que recién hice. Entonces vamos a colocar empresa 1, empresa 2. Como en este caso queremos que la segunda empresa sea más conveniente, ser más conveniente quiere decir que la segunda empresa sale más barato. O en su defecto que la primera empresa me sale más caro. Entonces vamos a colocar el símbolo desigual hacia la primera empresa, indicando que ahí va a estar el mayor cobro y el empresa 2 va a estar el menor. Ya, tenemos. ¿Qué ocurre con la primera empresa? La suscripción, que sería lo fijo, 2.000 mensual y cada bidón va a costar 1.800. Entonces sería 2.000 más 1.800 por B. Voy a escribir literalmente B de bidón. Y en el caso de la otra empresa, te cobran 2.500 mensual y 1.600 por bidón. Entonces sería 2.500 que es fijo más 1.600 por el número de bidones. Entonces, ¿dónde la incógnita tiene mayor coeficiente? Lado izquierdo. Nos va a quedar 1.600, se lo quitamos a 1.800, nos va a quedar 200B. Y después el 2.000 se lo quitamos al 2.500 del otro lado y nos va a quedar 500, ¿cierto? Ya, entonces acá yo puedo simplificar por 100. Y nos va a quedar 2B mayor que 5, divido por 2 y me va a quedar 5 medios, que es 2,5. Para una cantidad mayor a 2,5 bidones se va a cumplir lo indicado. Ahora, ¿cuál sería la cantidad mínima? Entonces habría que buscar el primer número entero que sea mayor a 2,5. Y ese número es el 3. Y seleccionamos la alternativa C. Y con eso damos por finalizado nuestro video explicativo. Espero que se haya entendido. Un gusto. Nos vemos en otra instancia. Gracias.